Hola, qué gusto que esté con nosotros, que nos acompañe una vez más en este su programa Estación 14. Hoy en este mes de febrero, donde bueno, todos celebramos por supuesto el amor y la amistad, una fecha que lejos de ser comercial nos tiene que recordar lo que verdaderamente significa amar a otra persona, ya sea un amigo, una pareja, un hijo, etcétera. Hoy en este programa vamos a dedicar este espacio a conocer 3 testimonios de amor de pareja, donde hoy vamos a recordarles cómo no solamente se trata, ¿verdad?, de esa parte romántica o detallista, sino que también a veces en los matrimonios hay dificultades y que sí se puede salir adelante. Hoy tenemos 3 hermosísimas parejas que nos van a contar ese testimonio de vida, así que lo invito a que esté con nosotros y los conozca, para que también pues usted pueda nutrirse de todas esas experiencias que ellos han tenido. Vamos entonces a empezar conociéndolos, ¿verdad? Que ustedes vean de quiénes se trata y cómo fue también que se conocieron. Veamos. Dale primero que todo gracias a Dios y a ustedes por la oportunidad que nos permiten dirigirnos por medio de este medio a aquellas personas que verdaderamente están necesitando, igual como nosotros necesitamos en su tiempo y seguimos necesitando las cosas de Dios. Es un privilegio, ¿verdad?, tenerlos en nuestro hogar y que no sea ni la primera ni la última vez. Mi nombre es José Lucas Miranda Pérez, para servirle a Dios y a cada uno de ustedes. Bueno, buenos días. Es un gusto estar aquí delante de ustedes y sirviéndole a Dios primero sobre todas las cosas. Como dice mi esposo, nuestra casa siempre está abierta para que quiera venir y a disfrutar grandes momentos. Aquí hemos vivido muchas cosas preciosas, bendito sea Dios por eso. Mi nombre es Cristina. Hace más de 35 años estamos nosotros juntos, 3 años de noviazgo y ya casi 33 años de matrimonio. Todo empezó en los años de que yo empecé a trabajar ahí en Palí, y Lucas venía ahí con unos amigotes que tenía por ahí y él venía en chores. Entonces yo me quedé viendo aquellas piernas y yo dije, uy, qué hombre, qué piernas. Y entonces ahí fue donde empezamos a darnos palillos, como a tirarnos aquellas miradas y aquel momento bonito, histórico, porque siempre se recuerda eso. Y de ahí empezamos a mandarnos saludos, porque así era antes, ¿verdad? Mandarnos saludos. Y entonces yo no sabía quién era, pero con la persona que él andaba sí sabía quién, o sea, lo conocía yo, y entonces ahí empecé a preguntarle cómo era su nombre. Lucas, ella le vio las piernas, usted que vio bonito, su esposa. Primero que todo, los colochitos que tenía. Y luego, les voy a contar así brevemente. Es que hay una historia así, es que hay un trasfondo que me gustaría tocarlo. Ella, pues le gustaba un amigo mío, ¿verdad? Y se coparon 1 o 2 veces. Y pues yo decía, bueno, hey, de gustos hay para todo, ¿verdad? Y porque ella andaba con la vestimenta que yo la vi esa vez con mi amigo, no era como muy bonito, ¿verdad? Y tenía el pelito así como echado muy para atrás, entonces yo no la vi muy bonita, ¿verdad? Pero luego, poco tiempo después, la voy viendo ya en el centro con una blusa verde, un jeansito y el pelito ya echado para adelante, ya con sus colochitos. Digo, ¡epa! Esta sí está guapa, está morena, ¿verdad? Y entonces, ahí fue donde me empezó a gustar. Ya nos empezamos a hablar y eso que cuenta mi esposa, estábamos sí en Palí y andábamos comprando ciertas cosas porque íbamos para una fiesta. Y se puede imaginar una persona como yo hace unos años atrás, pues que andábamos comprando, ¿verdad? Comprando cerveza y todo ese tipo de cosas. Y vino uno y me jugó una mala pasada porque pasó un paquete ahí que nada que ver con lo que andábamos comprando. Y ahí fue donde ya empezamos ya a tratarnos. Mi amigo le gustaba a una vecina de ella, ¿verdad? Entonces, por ahí empezó el coqueteo. Y cuando
mi esposa me dice, bueno, en ese entonces mi novia me dice que vaya a la casa, a donde mi suegra, pues yo me imaginé que ella ya le había dicho a mi suegra, ¿verdad? Y llego yo y toco la puerta y, ¿sí? ¿Qué se le ofrece? ¿Y Cristina? Sí, la llama, pero Cristina nunca le ha dicho nada a la suegra. Entonces yo me sentí muy mal, porque yo pensé que ella había comentado con ella. Ah, sí, bastante susto. Pero fue bonito, vieras que en ese proceso de noviazgo pasamos ciertas situaciones antes de casarnos. Bueno, pasaron unas situaciones ahí que mi cuñado me decía, tal vez estoy metiéndome muy adelante del tema, pero sí me gusta recalcarlo. ¿Para qué? Porque a veces uno dice que no le avisaron ciertas cosas. Y mi cuñado me decía, Lucas, bueno, ya estábamos planeando casarnos, ¿verdad? Y habían ciertas cosas de Cristina que según yo no estaban bien. Pero nadie se ve la viga que tiene en el ojo o sea, nadie se ve la viga que tiene en el ojo y ve la del otro. Y ve la del otro. Y entonces hubieron ciertas cosillas ahí que no venían, según yo, al caso como para casarnos. Pero fue pasando el tiempo y nos fuimos ya conociendo, ya como lo dice mi esposa, creo que fueron, ¿cuánto tiempo de noviazgo? 3 años. 3 años. Perdón, ¿sí? Sí, en 3 años uno puede decir que conoce mucho con la persona que se va a casar, y no. Se necesita más tiempo, porque él tenía su manera, sus costumbres, y yo las mías. Y cómo me vine a dar cuenta de sus costumbres cuando ya después decidimos casarnos, ¿verdad? Ahí sí se dio uno cuenta con quién, como dicen, con quién me casé, ¿verdad? Pero digamos, el noviazgo es una parte, es todo de mucha ilusión, ¿verdad? Yo me ilusionaba como en las películas, ¿verdad? Porque es como uno hace, bueno, así era yo, ¿verdad? Siempre teniendo esas fantasías que el mundo le dice a uno, ¿verdad? Entonces uno dice, uy, sí, yo me voy a casar y Luca me va a chinear y que ven, aquel encantamiento total, ¿verdad? Mi nombre es Olivier Cepeda. Buenas, mi nombre es Rosaura Araya. Bueno, vamos a contarles un poquito acerca de cómo nos conocimos. Bueno, mi esposa y yo, en aquel entonces, teníamos como 21 años, ¿verdad? Nos conocimos en un supermercado, no vamos a decir nombres, pero nos conocimos en un supermercado. Yo sí, de verdad, quedé impactado cuando la conocí. Luego, pues al tiempo me di cuenta que por acá no, pero ahí es donde empezó la tarea, ¿verdad? De conquista. Sí, nosotros éramos display de diferentes empresas, pero curiosamente coincidíamos que a los mismos supermercados teníamos que ir ambos. Entonces ahí nos empezamos a conocer. Yo simplemente lo veía como alguien para tener una bonita amistad, simplemente, digamos, no fue eso de que usted dice, wow, qué guapo este muchacho para tener una relación o algo así, no, ¿verdad? Entonces, pero eso fuimos así, conociéndonos, siendo amigos ahí, nos saludamos, casi no salíamos, porque nuestros mundos no eran muy iguales, pero tampoco eran tan diferentes. En realidad, más bien se puede decir que sí, teníamos algunas similitudes. Los dos éramos más de estar en casa, no éramos muy fiesteros ni nada por el estilo, pero ya así empezó nuestra... ¿Cuándo es eso clic que usted dijo, este es el mío? Fue como 4 años después, como ya empezando a conocerlo un poco más, ver que él era un poco más formal, digamos, serio, que no era un muchacho que le gustaba andar de parranda, por así decirlo, ni que no era mujeriego, ni nada por el estilo. Entonces fue como, ya llegó, ¿verdad? Es el moreno que me gusta, el que me gustaría tener algo, y así empezó. Olivier, ¿cómo fue ese pedido de que se hicieran novios, verdad? Porque pulseándola 4 años. No, en ese entonces recuerdo una vez que se enfermó, creo que tenía una infección en los riñones. Y yo, como buen caballero, decidí acompañarla en el hospital y me quedé casi que toda la noche con ella.
¿verdad? Y bueno, y entonces empezamos a salir al cine, ¿verdad? Cosillas así. Em, Cuando le pedí que fuéramos novios, casi que no fue exactamente que fuéramos novios, sino que nos casáramos. No fue nada romántico. Y, y no tuve el valor, ¿verdad? En ese momento decírselo en persona, sino que le mandé un mensaje. Por texto. Y en aquel entonces, no existía el WhatsApp, era un mensaje normal. Entonces me llegó ese mensaje, ¿quieres ser mi esposa? Y yo me quedé como, no, yo creo que se me está mintiendo, o sea, es una broma. ¿Cómo me va a decir algo tan serio por medio de un mensaje? Es algo, pero bueno, así fue. Y entonces la invité a una pizzería, que tampoco voy a decir el nombre. Y bueno, ordenamos la pizza, ordené varios breadsticks y cosillas así para evadir, ¿verdad? Fue tanta la presión que no tenía el valor en ese momento de pedirle el matrimonio en persona. Hasta que al final, pues, ya le hice la propuesta. Y bueno, me dijo que sí. ¿Cuáles han sido esos momentos así de noviazgo previo al matrimonio? O esas etapas bonitas que ustedes han tenido que dicen, ay, todo eso, qué bonito que estuvo. Hay una historia súper curiosa y creo que fue algo lo que se puede decir que marcó, ¿verdad? Que nos ayudó mucho. Cuando ya éramos novios, antes de que me pidiera que nos casáramos, yo estaba concursando para irme a una escuela de misiones fuera del país. Durante esos meses me llegó el correo de que me habían aceptado la solicitud, entonces le dije, me voy por 6 meses más o menos, me voy para el extranjero, me voy para la escuela de misiones y cuando vuelva, pues ahí vemos, ¿verdad? A ver cómo nos va, si esto nos conviene o no, y así estuvimos. Entonces yo me fui para esta escuela, siendo novios todavía, no terminamos, y en el transcurso que estuve allá, como a los 3, 4 meses más o menos, cuénteles. No, ella decide terminar la relación y me lo escribe por correo, ¿verdad? No fue por texto. No, en esta por correo. ocasión fue por correo y aún así todavía guardo el correo, ¿verdad? Ahí lo tengo y cada vez que lo sacamos y lo contamos, ¿verdad? Son carcajadas, pero sí fueron momentos para mí feillos, ¿verdad? Difíciles, pero eso fue uno de los momentos bonitos porque los planes de Dios, ¿verdad? No son los mismos que los de los nuestros, ¿verdad? Entonces, son uno de los momentos más bonitos que hemos vivido, ¿verdad? El que ella regrese, nos casamos, tenemos hijos, ¿verdad? Entonces, sí, incluso, bueno, yo regresé como a los 2 meses más o menos de que le había dicho que hasta aquí, ¿verdad? La relación de nosotros dos. Y yo llegando, vea, no me bajaba ni del bus. Y le dice a mi hermana, pregúntele a Ros que si puedo ir a la casa. Y mi papá dice, claro, ¿por qué no puede ir? Claro que sí, que vaya. O sea, yo no pude ni decir que no, ni que sí. O sea, mi papá dijo que sí. Entonces, él llegó en la noche y estuvimos ahí conversando. Después ya los días estuvimos saliendo y todo. Y me dice, volvamos, me dice. Pero mi fe era que yo llegaba, iba a estar unos meses y me volví a ir para el extranjero. Me dice, pero volvamos. Aquí mientras usted se va. Pero nunca me pude ir. Aquí estoy y estamos los dos juntos. Y fue algo muy bonito, la verdad, porque creo que fue una etapa que nos ayudó, tal vez, más. Y fue algo muy, muy bonito, la verdad, como pareja. Gracias, tengan todos, verdaderamente que es un privilegio estar aquí. Mi nombre es Alexander Benavides y mi esposa. Soy de Portugués, muchísimas gracias. Vamos a contar parte de la historia de nosotros, de la vida de nuestro matrimonio, para que muchos matrimonios en estos tiempos se den cuenta que sí hay solución, que verdaderamente que hay que luchar. Vamos a empezar de nuestro noviazgo. Nuestro noviazgo fue un noviazgo muy lindo, somos vecinos del barrio La Cruz. Así es, un noviazgo entre rápido y desde muy jóvenes. Nos conocimos, yo tenía 14 años y él tenía 17 años. Nos conocimos ahí mismo en el barrio La Cruz en unas elecciones para presidente.
me gusta, a pesar de que vivimos juntos ahí durante muchos años en el barrio, no nos conocíamos. Nos conocimos más o menos a esas edades. Entonces, en una de las fiestas que hacían antes de las elecciones, ahí lo conocí yo bailando. Y yo dije, este es el que yo necesito. Entonces, ahí fue mi primer amor. Ahí fue en esa mirada, en el baile, ahí fue donde lo conocí. Y de ahí me enamoré. Ella era, pues, muy jóvenes, éramos muy jóvenes. Ella como cuenta, 14 años, 17 años, nada más que yo era muy bailarín. Me gustaba mucho lo que era el baile. Y ahí empezamos a tener una relación. Empezamos, como decían nuestros antecesores, nuestros compañeros, que empezamos a mandarnos saludos y que nos decían igualmente, y porque no había teléfono, no había nada por el estilo, y ahí empezamos un noviazgo muy, muy bonito. Verdaderamente a mí me abren las puertas de la casa los suegros a los 16 años. A los 16 años, ¿verdad, mi amor? Sí, noviamos un año escondidas, ahí viéndonos a escondiditas donde nos topábamos, y después de ahí mi mamá se entera, entonces para que no nos tuviéramos escondidos, ella le da la oportunidad de que llegue a la casa, pero ya tenía yo 16 años. Fue un noviazgo muy lindo, porque todo noviazgo es muy bonito, porque todas las cosas son lindas. Verdaderamente, yo me acuerdo cuando yo bajaba a almorzar del trabajo, y Sadie vivía en una casa de alto, y yo almorzaba en una casa de abajo. Una de las anécdotas que tenemos es que yo me sentaba en el balcón a comer, ahí en la casa de mamá, ahí donde yo vivía, y Sadie estaba arriba en la casa. Entonces ella pasaba barriendo y limpiando aquel corredor que lo dejaba lisititico. Y nosotros no quitábamos la mirada de estarnos viendo. Entonces así es más o menos como surge nuestro noviazgo, y ya empezamos y tomamos una decisión que es casarnos. Y ahí es donde empieza un matrimonio que empieza, como decía un compañero de nosotros, un desierto no para mi vida, sino para la vida de mi esposa. Así es, voy a retrocederme un poquito. En el noviazgo, todo fue, como dicen, como el tiempo de antes. Le dan la visita, él pide la visita a mis papás, se la aceptan, y de ahí noviamos 2 años, en ese noviazgo normal de vernos jueves, sábados y domingos nada más, de 7 de la noche a 10 de la noche. Esas eran las horas de visita, y como no existían todavía los teléfonos en los hogares de nosotros, entonces y ahí teníamos que vernos de lejitos, ¿verdad? Que cuando él pasaba, o decirnos un adiós, porque cuando ya él le dan la visita, todavía a mí me restringen un poquito más el salir, porque ya ellos sabían que si yo salía era porque yo iba a salir a verme con él. Entonces me andaban un poquito, entonces ahí de larguito, cuando él pasaba, nos saludábamos con un adiós, o él me tiraba un beso o algo así. Y de ahí entonces es cuando ya, yo iba para 18 años, cuando él me propone matrimonio. Tomamos la decisión de casarnos muy jóvenes y adquirir un compromiso verdaderamente que es responsabilidad. Y así hay muchos matrimonios que quizás se casaron como nosotros sin darnos cuenta que es un matrimonio. Y empezamos a vivir el matrimonio y vienen los hijos. Pero lo que pasa es que en la vida de noviazgo a la vida del matrimonio se descubre en la pareja, ya cuando empezamos a convivir en pareja, empezamos a darnos cuenta de conocer a la otra persona. Entonces ahí es donde empezamos a darnos cuenta las debilidades de uno, las debilidades del otro, y empezamos en las luchas que hay en el matrimonio. Verdaderamente yo personalmente lo digo, lo cuento, yo vengo de una familia deformada, como se puede decir, una unión libre, mi papá y mi mamá, pero era un alcoholismo muy severo, muy severo, que se vivió en mi familia, en mi generación de mi familia, y yo tomé las malas decisiones de agarrar el alcoholismo, y eso marcó la vida en mi vida y marcó la vida de mi esposa y de mis hijos.
Bueno, continuamos en Estación 14, hoy en este programa dedicado al amor y la amistad. Ya conocimos a los 6 participantes de este programa, 3 hermosas parejas que nos han dado su testimonio. Hoy nos han contado en la primera parte de este programa cómo fue que ellos se conocieron y se enamoraron. Sin duda, la parte más bonita de cualquier pareja. Pero bueno, en esta segunda parte vamos a conocer, bueno, qué fue lo que pasó, ¿verdad? Después de ciertos años de conocerse, de estar juntos, a veces en las relaciones hay problemas. Suceden cosas y hay que tomar decisiones. Vamos a conocer de qué se trata. Ya, yo diría que y casi que en la misma luna de miel. La verdad que es que eso es lo que iba yo antes. Hay un aviso y quizás que yo le estaba avisando a ella para que viera con quién se iba a casar, ¿verdad? Pero porque yo era una persona que a mí me gustaba el alcohol, me gustaba el licor. Pero era un proceso de eso que yo salía y íbamos a bailar y yo le iba a dejar a la casa, pero no solamente con eso, yo la dejaba en la casa de ella y yo me iba otra vez a tomar, ¿verdad? Entonces, ya propiamente en el viaje de la luna de miel, pues, hubieron cosas que no estaban bien de mi parte, ¿verdad? Porque bien escucharon ustedes a mi esposa decir de que ella era una persona, o sigue siendo una persona que siempre fue muy centrada en sus cosas, muy casera, muy trabajadora, muy responsable, ¿verdad? Y yo era totalmente lo contrario de eso. Yo era una persona que me gustaba la fiesta, siempre me enseñó mi papá y mi mamá a trabajar, a ser una persona honrada, pero no fui responsable en los actos que yo cometía, ¿verdad? Entonces de ahí empezó a marcar una diferencia. Ya ese alcoholismo que yo tenía de soltero, lo vine a traer al matrimonio, ¿verdad? Entonces ya empezaron a haber dificultades, a haber totalmente desacuerdos, con toda y sobrada razón de parte de ella. Yo era una persona que no aguantaba que me dijeran las cosas, porque yo estaba acostumbrado a eso, estando ya casado, ¿verdad? Soltero y después ya casado. Entonces, pero es un proceso, y es un proceso que es bastante amplio, el que conlleva esos temas en el tema del matrimonio. Va avanzando poco a poco. Ahora seguramente mi esposa le va a contar por qué se llegó a lo último, al nivel de las situaciones que vivimos tan difíciles. Precisamente fue por el proceso mío del alcoholismo, y ella les contará también de su parte, ¿verdad? Doña Cristina, cuéntanos precisamente cómo ese sueño, ¿verdad? Ese cuento de hadas se transformó en una pesadilla. En una pesadilla, sí. Dicen que nadie escarmienta por su propia cabeza o conocimiento, ¿verdad? Y sí, como le digo, todo ilusionada, hasta yo hice los propios recuerdos de matrimonio, yo lo hacía con aquel entusiasmo, pero será porque las mujeres somos muy detallistas y muy diferentes a los hombres, ¿verdad? Pero uno siempre cuando lo hace todo con amor. El hombre es como un poquito más duro en ciertas áreas, ¿verdad? Pero, como lo decía mi esposo, sí, prácticamente en la luna de miel, donde ya él, en aquella época, me dejó sola en el cuarto y me encerró y de todo, pero no porque me quedara dejar encerrada, sino porque yo era muy dormilona en aquella época. Yo dormía mucho, yo era el trabajo a la casa, de la casa al trabajo. Y entonces yo me deleitaba durmiendo, o sea, ya a las 9 de la noche yo estaba que me caía de sueño, entonces yo me dormía y era sueño pesado. Entonces él salió y se fue a tomar sus copas y todo lo demás, ¿verdad? Y cuando llegaba, imagínense cómo llegaba. Y ahí empezó la cosa. Realmente ahí empezó la situación. Yo decía, ¿pero qué es esto, verdad? Y yo me creía la luna de miel algo precioso y lindísimo. Y se convirtió en una pesadilla, exactamente. Entonces ya ahí fue una primera desilusión. Pero tenía que enfrentarlo, ya estaba hecho, no podía volverme para atrás. ¿Cuántos años vivieron así, en esa situación? 18 años y medio. De esos 18 años y medio, bueno, al año de casados, él se casó y siguió la vida de soltero, ¿verdad? Y entonces yo llegaba y le preguntaba a él, Lucas, ¿pero por qué usted toma tanto? Porque yo no me explicaba por qué él salía. Yo decía, ¿pero qué estoy haciendo yo para que él salga y me deje aquí sola? Y se vaya con los amigos y llega a las horas de la noche. Y yo tenía que ir sola a todos lados, tenía que ir yo, ¿verdad? Y entonces en aquella época él me dice,
es que Julanito, Sutanito y Mejenguito tienen hijos y nosotros no. Y yo dije, ay, eso es un hijo. Y yo no lo... bueno, y empezamos. Digo, aquí pedíle a Dios que me... un bebé. Pero ese bebé, yo tuve 3 abortos durante un periodo de 8 años, digámoslo así. Dios se complació hasta los 8 años. Eso es otra parte muy bonita porque no es lo que yo digo ni con lo que yo pienso. Es cuando Él dice y decide. Porque muchas veces nosotros a Dios lo presionamos como decir, yo quiero esto ya. Y no es así. Es en el momento que Él quiere y ve cómo está nuestro corazón. Pero Él viene a limpiar un montón de cosas antes de, ¿verdad? Entonces, en ese tiempo, no era el tiempo para tener nuestros hijos. Claro, yo me ilusioné muchísimo. Yo compraba cosas de bebé y compraba de los dos, de chiquito y de chiquita. Yo compraba cositas así. Y bueno, tuve 3 abortos, pero Dios, en su infinita misericordia, en una oración, el último aborto que yo tuve, yo le dije al Señor, Señor, prefiero 1000 veces ya no volver a quedar embarazada antes de seguirlos abortando. Yo sé que hay muchas mujeres que no los quieren o los abortan o se los hacen cosas que no debe ser, pero que si algún día era la voluntad de Él que yo quedara embarazada, que a mí no me bajara ni una gotita de sangre y que fuera un embarazo totalmente diferente a los demás. Si era la voluntad de Él, ¿verdad? Y Él es tan lindo y tan grande. Pero a los 8 meses quedé embarazada de nuestro hijo mayor, Cristian José. Y fue un embarazo completamente diferente, muy diferente. Además, ni sabía que estaba embarazada. ¿Por qué? Porque todo lo que yo sentía era tan diferente que yo también pensé que estaba ya casi con cosas de la menopausia. Porque llegamos a tener a nuestro hijo a los 32 años de casados. Y bueno, fue un embarazo muy lindo, una ilusión, pero es lo más hermoso que le puede pasar a una mujer. Pero ya el hijo no era la solución, no fue la solución. Mi esposo siguió en sus cosas. Entonces yo en mí misma yo decía, ya no soy solo yo la que sufro, sufre mi hijo también, ¿verdad? Porque ya después todo eso fue avanzando muchísimo, desprecios y yo con mis malas crianzas, porque todo eso se altera a uno, no le va a aplaudir jamás. Entonces ya vienen los reproches y por qué aquí, por qué allá y por qué usted me deja así y todo lo demás, ¿verdad? Un completo descontrol de sentimientos y emociones, ¿verdad? Entonces, de ahí fue bastante duro porque en un hogar donde no hay amor, no hay comprensión, no hay unión, donde cada quien hace lo que le da la gana, digámoslo así. No era que yo hiciera lo que a mí me diera la gana, no. Porque yo en eso sí, no porque, bueno, nunca lo puede decir, ¿verdad? Lo puede decir él. Pero siempre me di mi lugar, eso sí. A mí no me vieron allá haciendo no. Chiquillos, ¿y qué fue lo que pasó después de todo ese tiempo, verdad? Hasta por fin se hacen novios, se casan, aquello todo, ¿verdad? Perfecto como tenía que ser. ¿Qué fue lo que pasó en el matrimonio que las cosas se empezaron a poner difíciles? Sí, yo creo que como muchas de las parejas a nivel mundial, ¿verdad? Nos enfocamos más en nuestro diario vivir, en el corre-corre, el trabajo, y dejamos de lado lo que es la parte espiritual, el verdadero sentido de la vida, ¿verdad? La familia pasa a un segundo plano. Ya uno cree que lo tiene todo, de que ya conquistó a la mujer, de que ya
pues tiene los hijos y el resto pues corre normal. Y entonces empiezan otras prioridades, el estudio, el trabajo, ¿verdad? Y cosas que... Obtener bienes materiales. Bienes materiales, cosas que uno siente que es prioridad porque el resto ya lo tiene, ¿verdad? Entonces es ahí donde se empiezan a ver conflictos, ¿verdad? Ya no hay tiempo para compartir con los hijos, con la esposa, pues se vuelve más rutinario. Sí, en ese momento ya teníamos 2 hijos, nuestros 2 hijos mayores, nosotros tenemos 4. Y cuando estaba en ese momento, de ahí veníamos, pues como quien dice, caminando. Y pues como en muchas parejas, no en todas, han habido cuadros de celos muy fuertes. En nuestro caso sí lo pasó. Sí hubieron cuadros de celos muy fuertes por parte de Olivier. Pero Dios nos fue ayudando para poder romper esa cadena. Ajá, porque en realidad eso fue una maldición. Tal punto de que si alguien pasaba y me decía adiós, pues ya él creía que ese había sido un ex o que él había tenido algo y era muy doloroso porque en ese momento yo estaba embarazada y lo único que uno puede hacer es llorar, ¿verdad? Llorar porque uno se siente que no confían en uno y todo eso. Luego, pues a raíz de todo eso empezó ya lo que es una tristeza y esa tristeza empezó a ser una amargura. Entonces, ¿de cómo iba a estar una mujer feliz en su casa? Entonces había mucha amargura, mucha tristeza y de que eran pleitos todos los días, hasta por lo mínimo. Llegó tiempos en que sucedió lo que realmente una mujer no quisiera que suceda. Llegó el adulterio y todo esto y pues fue un golpe muy fuerte. Y yo se había dicho que eso no lo iba a permitir en mi hogar. Entonces le dije que por favor se fuera de la casa. Y eso sucedió. Pues, gracias a Dios que tal vez dirán que lo que era lo que voy a decir, pero gracias a Dios sucedió todo eso, porque eso fue como el tocar fondo para lo que hoy en día somos nosotros dos, ¿verdad? En ese momento, pues, uno se siente muy mal como mujer. Uno siente que, imagínense, la dignidad de uno, el valor de uno, todo se fue. Uno dice, yo qué paso en la casa, que mis hijos, que eso, que lo otro, qué hice mal. Y hay veces uno no ve que uno también ha fallado. Uno falla en el sentido en que tal vez uno no se atenta con el esposo, en el hecho de cómo lo trataba y todo eso. Y también eso lleva a muchas cosas. Pues bueno, después de eso, Jace fue como parte, ¿verdad? Y el hecho de que él no pasara en la casa también, digamos, porque uno se sentía solo. Él salía de las 6 de la mañana y regresaba tipo 10 de la noche y así era de todos los días y sábados también, excepto los domingos. Y era nuestro diario vivir y creo que eso también perjudicó mucho, el hecho de que no pasáramos tiempo juntos y entonces yo le reclamaba el tiempo, él me decía, yo también necesito tiempo y eso llevó. Es que uno trae un patrón desde pequeño, y una mala enseñanza, porque yo era muy liberal desde pequeño. Yo desde pequeño me crié en la calle limpiando zapatos y todo, entonces uno cree que uno no tiene freno y que la vida la puede dirigir uno. Entonces ahí fue, yo lo llevé todo el cúmulo que yo venía llevando de las malas herencias a mi hogar. Y ahí es donde yo tomo la responsabilidad de casarme con mi esposa Sadie. Empiezo a adquirir responsabilidades como ser padre, tener hijos, pero en mí no estaba aquello. Verdaderamente no había amor en mi vida de poder amar a mi esposa, amar a mis hijos, porque no me amaba ni yo mismo. Entonces es algo que ahora los compañeros contaban, que existe en el ser humano. Podemos tener los carros, las finanzas, salud, la mujer que usted quiere, los hijos que usted quiere, pero decaemos de un vacío que está en el corazón, que es la presencia de Dios en el hombre. Y aquí es donde queremos nosotros enfocarnos. Usted me hacía la pregunta que dónde está el detonante. El detonante es que en mi vida yo no podía ser feliz. En mi vida yo no podía ser una persona que podía vivir realmente en plenitud, teniéndolo todo. Supuestamente tenía amigos, tenía esposa, tenía hijos, tenía la droga, tenía el alcohol, pero siempre estaba triste, siempre estaba vacío. Entonces, a mí me invitan a una reunión y escucho un testimonio de una persona.
Cuando yo escucho la persona que da testimonio, ese hombre en el testimonio él contaba que los hijos le decían papá, que la esposa lo amaba, que la esposa lo besaba y que le decía que lo quería. Y realmente yo tenía todo, pero yo no me lo decían, digamos. ¿Cómo me lo iba a decir mi esposa si realmente yo, sinceramente, no iba sembrado? Entonces, Heidi lo decía muy claramente, fueron 15 años de sufrir, claro. Yo no quiero con esto excusar a las mujeres o a las parejas o los matrimonios que están en este momento viviendo. Esto lo que queremos es, porque este programa creo que es del amor y de la amistad. Y ahí es donde tenemos que entender que el amor y la amistad no son flores, no son regalos, y eso no es que no sea, esos son detalles. Pero para nosotros, para mí mi esposa, lo tenemos claro, que el amor y verdadero y la amistad de nuestro Señor Jesucristo. Cuando yo escuché a aquel hombre, yo le dije a esos hombres que estaban ahí, si Dios realmente existía, ¿por qué no tenía misericordia de mi vida? De mi vida, yo empecé personal ahí. Yo empecé personal y le dije al Señor, Señor, si es realmente lo que Él está contando, ¿por qué yo no puedo vivirlo? Yo quiero vivirlo realmente. Y verdaderamente que Dios tomó aquellas palabras muy en serio, vio mi necesidad, vio aquel desierto que yo estaba verdaderamente, porque yo sí se lo soy claro. Yo nunca pude darle amor a mi esposa ni a mis hijos, porque es algo que yo no tenía. Quizás le podía dar chunches y les podía dar regalos, pero verdaderamente no podía darle el amor verdadero de un padre o de un esposo. Y es ahí donde está el detalle. Jesucristo entra en mi vida y cuando Jesús entra en mi vida yo empiezo a caminar con Él y a creer en Él de una manera sobrenatural. Y aquí es donde Dios empieza a actuar en mi vida, empieza a arrancar primero que todo el alcoholismo, empieza a arrancar la drogadicción, y es donde yo tomo una decisión en mi vida. Y la decisión que yo tomo, que Dios pone en mi corazón, es buscar a mi familia y pedirles perdón. Continuamos, gracias por estar con nosotros y por supuesto también muchísimas gracias por acompañarnos a través de las redes sociales y dejarnos todos esos mensajes tan bonitos para las personas que hoy nos acompañan. En este programa especial del Día del Amor y la Amistad hemos estado disfrutando de 3 testimonios de vida, de 3 matrimonios que nos han contado desde cómo se conocieron, cómo se enamoraron, esas dificultades que han tenido a lo largo de los años en su relación. Y bueno, en este último bloque vamos a conocer cómo es que ellos lograron superarlo, salir adelante y ser familias tan felices como hoy lo son. Bueno, fue hace 15 años. Fue una decisión que ya se veía venir. Lo que pasa es que yo la estaba tardando, yo la estaba dando muchas largas. Y lo que quiero decir es de que Dios siempre le inquieta a uno a que busque la solución. Y a mí muchas veces me inquietó. Lo que pasa es que yo no tomé la decisión, ¿verdad? Entonces, hace 15 años, un sábado, bueno, el sábado yo llegué tomado, hice cosas que yo no tenía que haber hecho jamás. Yo digo que el alcoholismo es una fase en el ser humano que lo que conlleva son solo maldición. Y en el caso mío no fue la excepción. Algunos de una manera, otros de otra manera, algunos más, otros menos, pero en el caso mío llegó al más, hacer cosas que no tenía que haber hecho y respetar totalmente el hogar y respetar totalmente a mi esposa. Los valores de un hogar, yo totalmente lo estaba pisoteando con esa manera de ser. Y fue, bueno, ese sábado, el domingo volví a hacer lo mismo y fue un 15 de septiembre que yo tomé la decisión, por cierto, aquí arriba. Ahí eso es el cuarto, era el cuarto de nosotros, aquí arriba era una bodega y había unas graditas aquí, entonces yo, usted me pregunta cómo subí, no sé cómo subí, pero sí me acuerdo que el otro día, el lunes, yo me desperté y digo, no, tengo que tomar una decisión. Eso me estaba haciendo perder, primero que todo, mi identidad, mis valores. Me está robando la felicidad y me está robando el querer ser alguien más en la vida.
el querer ser un buen padre, porque ya no solamente estaba Cristian, ya estaba María José, que tenía 3 añitos. Ya estaba llevando ese proceso de alcoholismo a un nivel donde ya no solamente me estaba haciendo daño yo, ya le estaba haciendo daño a mi esposa, le estaba haciendo daño a mis hijos. Y ese 15 de septiembre yo tomé la decisión. Anteriormente yo había conocido de esta estrategia de fraternidad, pero había estado apenas por estar. Y las cosas de Dios no son apenas por estar. Y las cosas que como yo estaba con ese alcoholismo, no estoy o no estoy. Y en el caso mío yo decidí querer cambiar. Y mi esposa estaba en otro cuarto con mis hijos y yo fui y le toqué la puerta. Le digo, vea Cristina, yo voy a cambiar, yo necesito ayuda. Y fue el inicio de algo muy, muy hermoso, la verdad. La verdad que ella me dijo, mis Lucas, usted tiene que agarrarse, que es de nuestro Señor Jesucristo. Y es la única esperanza que una persona como yo tenía, que era agarrarme fuerte de Él, agarrarme fuerte de Dios, porque sin Él yo muchas veces lo intenté y nunca pude, verdaderamente nunca pude llegar a ser o tener esas fuerzas para dejar eso, que me marcó por muchos años, desde jóvenes. Pero gracias a Dios, porque en ese momento yo tomé la decisión, y suena quizás que un poquito hasta egoísta, pero tomé la decisión por mí. Y la palabra de Dios dice que si uno toma la decisión de seguirlo a Él, recibirlo a Él, tú y toda tu familia, pues, parafraseando, saldrán beneficiados. Entonces yo tomé la decisión de buscar de Él para querer cambiar mi vida, para que Él cambiara mi vida y cambiar mi entorno. Y Él no se dejó esperar. Hasta la fecha. Perdón, ¿cómo han sido estos últimos años? Ya con ese cambio. Mire, hay Dios maravilloso, Dios, porque Él todo lo transforma. ¿Verdad? Para Él nada es imposible. Ahora que Lucas decía eso, de esa última borrachera, ¿verdad? Ese domingo yo llegué y le dije al Señor, Señor, yo no sé qué va a hacer usted, pero yo hasta aquí, ya no más. Y ahí fue. Es que no era yo, era Él. En el tiempo de Él, no en el tiempo mío. Tuvimos que pasar un desierto terrible. Usted puede decir que hay un desierto de todo, ¿verdad? Pero lo pasamos. ¿Qué puedo decirle ahorita? Mira, esos 18 años y medio no son nada comparado con lo que Dios tomó y hizo después de esto, en estos 15 años para acá, porque todo lo transformó a la medida que Él y yo seguimos. La principal pieza que hacía falta en ese rompecabezas era Él. Pero Lucas se tenía que dar cuenta que era Él. Sí, uno cree que ya en ese momento pues ya lo tiene todo, ya cumplí, ya fue una etapa y bueno, que venga el resto, ¿verdad? Pero sí, el matrimonio, la familia es de estar todos los días, como dices, regando esa flor, ¿verdad? Cuidándola, abonándola, ¿verdad? A nivel espiritual, a nivel de familia, tiempo de calidad con ellos, ¿verdad? Para que se fortalezca y pues llevar cada una de las etapas y las situaciones pues de la mejor manera y de la mano de Dios. El amor no solo es ese amor romántico, ¿verdad? Que a veces cuando somos novios uno cree que es así, ¿verdad? Suspiros, abrazos, besos y todo es maravilloso. También tiene cosas difíciles, ¿verdad? ¿En qué momento ustedes dijeron, bueno, tenemos que hacer un alto en el camino, buscar ayuda o hacer algo diferente, porque si no esto definitivamente esta familia se va a desaparecer, ¿verdad? ¿En qué momento ustedes se dieron cuenta y qué hicieron para lograr reconstruir esa relación y tener la familia tan bonita que hoy tienen? Bueno, en realidad nuestra familia sí desapareció. O sea, nosotros nos separamos. Y entonces yo me quedé con los 2 niños que teníamos en ese momento y él se fue de la casa. Entonces ya no había un hogar, ya no había un matrimonio, ya no existía en ese momento. Y
pues creo que ese fue el momento en el que tocamos fondo, ¿verdad? En el que, listo, ya no hay nada. Lo que tanto soñamos, lo que nos habíamos prometido de novios, de como dice, hasta la muerte, como lo dice en la palabra, ¿verdad? Que el matrimonio, la familia es hasta la muerte. Ya no estaba. Entonces, ese fue el momento, gracias a Dios, ese fue el momento en que tocamos fondo ambos. Me habían comentado de buscar ayuda y gracias a Dios también uno tiene que tener mucho cuidado en eso, en quién ir a buscar la ayuda. Porque como hay personas que lo pueden llevar a usted a lo que hoy somos nosotros dos, pueden haber personas que lo pueden llevar más bien a cometer muchas cosas que van en contra de todo esto, del matrimonio, de un hogar, de una familia y todo esto. Y gracias a Dios Él me ayudó, me guió para poder buscar una pareja en lo espiritual, que me ayudara en lo espiritual y gracias a eso, hoy estamos aquí nosotros dos, gracias a esa pareja que me abrió las puertas de su hogar, porque en realidad en ese momento yo llegué primero y como al mes llegó Olivier, estando separados, ¿verdad? O sea, no fue que ya él regresó a la casa y empezamos, no, estando separados, él llegó conmigo a una reunión y aquí estamos ya. Pero no fue fácil porque fue como a regañadientos, porque yo decía que para uno buscar una relación con Dios, pues uno mismo podría hacerlo sin la ayuda de nadie. No ocupaba a uno de grupos, ni de personas, ni de amigos, sino que bastaba con la voluntad de uno mismo para poder hacerlo. Pero era una mentira, como a veces decimos, del enemigo, ¿verdad? De querer engañarnos para no simplemente estar en ese estado de confort y no buscar ayuda. Pero sí es necesario. Yo tenía el concepto de que a uno, pues que en las ayudas de pareja espirituales, pues le iban a lavar el coco, ¿verdad? Y demás, y le iban a decir a uno como un robot qué hacer y qué no hacer. Pues me equivoqué porque quien realmente cambia la vida, cambia el corazón, el pensamiento, pues es Dios, ¿verdad? Y no es ninguna persona en específico, sino que a través de su palabra, a través de sus experiencias y demás, Dios cambia el corazón del ser humano. Pero recuerde que en cada equipo, indiferentemente sea el deporte o la disciplina, siempre tiene que haber un director técnico o alguien quien nos entrene, ¿verdad? Y este ha sido Dios. Para nosotros ha sido Dios. Dios ha sido nuestro director. Y gracias a que Él tuvo misericordia de nosotros estamos aquí. Que Él sanó nuestras heridas, porque no solamente yo, sino también Él. Vamos, los dos hemos tenido heridas, pero Dios ha sanado nuestras heridas. Dios nos ha ayudado hasta el momento. Ahorita, después de eso, en el grupo de compañeros en los que estamos, nos vacilan mucho, antes reíamos mucho de eso. Dice que cuando empezamos, tuvimos 2 hijos más, los menores, y decían que esos eran la reconciliación, esos más chiquitillos. Pero hoy hemos visto muchas bendiciones que Dios nos ha permitido poder disfrutar, porque no hemos sido nosotros. Tanto así que hay más tiempo, pasamos más tiempo en familia. Él está en teletrabajo y imagínense, es algo que si antes lo veíamos 2-3 horas al día, ahora lo vemos todos los días, está todos los días en la casa. Pasa una emergencia y los dos nos podemos comunicar. Lo más que puedo decir es que solo con la ayuda de Dios. Así es, cuando yo tomo la decisión mía es, así como lo dice usted, en mí ya no había esperanza. En mí ya no había, ya eran muchos años de luchar solita, de pedirle a Dios, en lo poquito que yo conocía a Jesucristo, yo le pedía al Señor, quisiera algo en Él, pero no se dio en ese tiempo. Entonces yo ya no me sentía amada, yo lo que sentía hacia Él era como un compromiso. Nos inculcan desde muy pequeñitas que el matrimonio debemos llevarlo hasta el final, que no existe el divorcio, que no existe. Y esa fue una de las creencias que yo tenía. Yo dije, no puedo separarme, no debo dejarlo, pero en mí ya no había nada, ya no había ni amor, ya no había esperanza, ya no había nada. Pero en una mañana determinada en mi casa, escuchando una emisora cristiana,
en una de las oraciones, uno de los pastores decía que había esperanza para todos esos matrimonios que estaban rotos, que había esperanza y que Dios iba a transformar muchos esposos que andaban en drogadicción, que andaban en alcoholismo y que habían hecho sufrir por mucho tiempo a sus familias. Y con lo poquito que yo sabía, yo le creí las palabras al Señor, no al pastor, porque el pastor era el instrumento que Dios estaba utilizando en ese momento para que yo no dejara a mi esposo, porque ya la decisión estaba tomada. Yo iba dicho, ya no más, ya no lucho más solita. Entonces, acepté esa mañana en mi hogar las palabras que el pastor decía a través de Jesucristo, y entonces aguanté unos días más, ahí con la esperanza de ver qué iba a hacer el Señor. Y como Alexander lo dice, conoce de ese movimiento un 3 de enero, y ahí la vida de nosotros es transformada completamente. Lo primero, así como lo dijo él, lo primero que él llega es a pedirme perdón y a pedirle perdón a mis hijos. Y de ahí me pide una nueva oportunidad, que le dé una nueva oportunidad, que él va a cambiar, que ahora sí él lo iba a intentar, y se la doy. Y ahí empieza una vida diferente, que es la que vivimos hoy, ya con Jesucristo. Yo sí puedo decir que somos testigos. Dios devolvió el amor de mi esposa hacia mis hijos, hacia mí, y el amor hacia mis hijos. Verdaderamente, cuando yo escuché a aquel hombre, hace 15 años creo, por ahí, no sé el tiempo, Dios viene y pone en mí, en el perdón, y empiezo a darle amor a mi esposa. Ya empieza Dios a transformar la vida mía, la de mí. Estoy dirigiéndome en este momento a los esposos. Dios transforma mi vida y empieza a sembrar amor, empieza a sembrar cariño, empieza a sembrar a ser el padre responsable y no un padre proveedor, que era un padre proveedor. Hoy queremos contarles y decirles que somos un matrimonio en victoria, con luchas, tenemos circunstancias, han pasado cosas en la vida de nosotros, quizás peores que no de la que vivíamos con las situaciones, sino que han pasado, pero hoy tomamos la decisión de conversar, dialogamos, hablamos, comentamos. Nuestros hijos están con nosotros, los tomamos en cuenta en todo. ¿Por qué queríamos este mensaje? Y queremos darle este mensaje, como nos decía ahora ella y nos hacía la pregunta. El mensaje es claro. Verdaderamente el matrimonio es la institución primordial que Dios dejó. Pero un hombre y una mujer sin Dios no somos nada. La felicidad no está en el mundo. La felicidad está en Cristo. Sadie lo comentaba, no de una manera religiosa, ni de religión, sino de una relación. Hoy Dios nos ha permitido a nosotros, hasta en nuestro hogar, recibir parejas, trabajar en plan B con parejas, y ahí estamos. Verdaderamente es algo que Dios, por gracia y por su gran misericordia, nos ha permitido. Yo hoy quiero darles esa motivación. Si tu matrimonio crees que no tiene pies y cabeza, sí lo hay. La solución es Jesucristo. Y si vas a tomar la decisión de casarte y todo, acuérdate que es un pacto con Dios, es algo que es responsabilidad. Si no tienes a Dios en tu corazón, no estás preparado para poder casarse. Verdaderamente yo le doy gracias a Dios porque mi matrimonio está en victoria, mis hijos están en victoria. Verdaderamente hoy entendemos muy claramente de que si Dios, no somos nada. Le doy gracias a Dios por este programa que nos ha permitido venir a contar en este pequeño espacio parte de nuestro testimonio y motivarlos a todos. Antes lo conversábamos fuera de cámaras, que hoy el matrimonio se ha vuelto un negocio. Hoy el matrimonio es usted lleva esto, yo llevo el otro, y no está lo más primordial, que es el amor. Y aquí es donde yo quisiera resumirlo, porque dice la palabra de Dios, las escrituras dice, la palabra de Dios dice en Juan 3:16, que tanto amó Dios al mundo, que Él entregó a su único Hijo para el que crea en Él, tenga vida y tenga vida eterna. Y hoy entendemos nosotros, mi esposa y yo, que nosotros tenemos vida eterna en Cristo, que hoy somos una pareja que verdaderamente, a pesar de las circunstancias, a pesar del pecado, la drogadicción, de lo marcado que usted haya venido de abajo, de lo más vil
que usted cree, que en su mente usted cree que usted no puede, que no puede llegar a ser feliz y no puede tener un matrimonio, que usted no puede amar a su esposa, que usted tal vez no puede dejar aquellos pecados ocultos que hay en uno, que te están agobiando, adulterio, aquello que te está agobiando, verdaderamente sí se puede, porque eso fue lo que vino a hacer Jesucristo en la cruz del Calvario. Ese es el amor más grande, a perdonar todas aquellas nuestras iniquidades para hacernos felices y poder vivir en plenitud con Él. Don Alexander, doña Seidy, agradecerles muchísimo. Yo creo que hoy en este programa hemos podido compartir 3 testimonios muy lindos, ¿verdad? Por supuesto también agradecerle a don Lucas, a doña Cristina, a Olivera, a Rosaura, que estuvieron con nosotros hoy. Porque bueno, hoy en este especial, ¿verdad? Lo decía al inicio, en febrero el amor y la amistad, ¿verdad? Sí. Lo que más se desborda porque es febrero y hay que celebrar el 14, ¿verdad? Pero al final el amor y la amistad tienen que fluir en las familias, en las parejas, todo el año, ¿verdad? Y siempre hay una esperanza, ¿verdad? Siempre, yo les decía, ¿verdad? Que a mí me quedó muy grabado el tema de que el amor es una decisión, ¿verdad? Estar en pareja es una decisión. Así que de verdad agradecerles muchísimo a ustedes por haber estado con nosotros, a todos los compañeros, porque sé que hoy dejan un mensaje muy positivo de que si se quiere salir adelante, ¿verdad? Se puede. El amor no es solo abrazos, ¿verdad? El amor no es solo detalles. El amor es querer también salir adelante en los tiempos difíciles. De verdad que muy agradecida con ustedes por habernos acompañado hoy. No, muchas Gracias a ustedes más bien por la invitación. No, encantados. Y bueno, también por supuesto agradecerles a todos ustedes quienes nos han acompañado hoy en Estación 14, un programa especial del amor y la amistad muy diferente, ¿verdad? Porque a veces nos visualizamos más en un tema especial y romántico, pero bueno, hoy descubrimos que el amor se trata también de compartir, de disfrutar, pero también de salir adelante, ¿verdad? De que hay retos y que hay que superarlos, y como bien lo decían ellos, con Dios en el centro. Muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy y los esperamos la otra semana en un programa más de Estación 14.